Bien, hoy vamos a meternos de lleno en cómo la ropa española, bueno, su estilo, dejó huella en América. Hablamos de la época virreinal. Tenemos varias fuentes que pintan un cuadro fascinante, ¿no? De cruce de estilos. Pero la pregunta es, ¿fue solo llegar y poner? ¿O hubo más? Parece que no fue solo eso. Queremos centrarnos en cómo algunas comunidades, y hoy especialmente los indígenas de Otavalo en Ecuador, pues no solo recibieron, sino que adaptaron, que fusionaron prendas, técnicas. Vamos a intentar entender cómo fue ese diálogo textil. Exacto. Esa es la palabra clave, creo yo, diálogo. No fue una historia unidireccional. Hablamos de sincretismo. Claramente. Sincretismo, vale. Llegaron cosas de España, claro. Materiales como la lana, el lino, técnicas nuevas como el bordado, el telar de pedal. Pero aquí se encontraron con otras fibras autóctonas, el algodón, la lana de alpaca y sobre todo, muy importante, con una cosmovisión andina que les dio otro sentido, ¿sabes? Hubo una selección y una reinterpretación constante. Entendido. Pues vayamos a Otávalo, a ese caso concreto que mencionas. En la ropa de Obre, ¿dónde se ve esa mezcla de forma más clara? Pienso, por ejemplo, en esos pantalones blancos que llevan. Sí, es un ejemplo perfecto. Esos pantalones blancos, cortos, a veces anchos. Recuerdan un poco a los calzones que usaban los campesinos en Andalucía o Extremadura. Pero aquí está la clave, la adaptación. En Otavalo, el blanco adquiere un significado muy potente de pureza espiritual, sobre todo en los jóvenes. Ah, mira qué interesante. Y además, el diseño es súper funcional para el trabajo agrícola allí, en los Andes. Pura lógica práctica también. Y lo mismo pasa con la camisa blanca. Adoptan técnicas de bordado españolas. Eso sí, se ve la influencia. Pero los dibujos. Exacto. Los motivos. Son flores pero de la flora local. Es una afirmación de identidad, no una simple copia de patrones europeos. Se apropian de la técnica, pero el mensaje es suyo. Justo. Qué curioso. ¿Y el calzado? Las alpargatas. Son omnipresentes allí, ¿verdad? Totalmente. ¿Eso es una adopción más directa por lo prácticas que son o también hubo ahí su adaptación? Pues yo diría que las dos cosas. A ver, la técnica para hacer las alpargatas o tabaleñas, que las hacen con fibra de cabuya, una fibra local, es que es prácticamente idéntica a cómo se hacen las de esparto en, por ejemplo, Caravaca de la Truz, en Murcia. Anda. Hay una tradición alpargatera en España enorme, larguísima. Piensa en talleres como Ruiz Bernal, en Almería, que llevan desde 1924. Esa técnica, por útil, cruza el Atlántico, pero claro, al llegar se adapta. Se usan los materiales que hay a mano, en este caso la cabuya. Así que misma técnica, pero material propio. Vale, vale. Tiene todo el sentido. ¿Y qué me dices de la ropa de mujer? Se suele decir que ahí se conservó más lo prehispánico. ¿Fue así o también vemos esa fusión de la que hablamos? Se conservó más la base, sí, eso es cierto. El anago, por ejemplo, esa falda oscura tradicional, es de origen prehispánico. Pero la influencia española está ahí y es muy reveladora, fíjate. Se le empiezan a añadir bordados. Ajá. Bordados de estilo claramente español, usando hilos de lana, agujas, que vinieron de Europa, pero ¿qué bordan? Pues ahí está lo interesante, los motivos, como el kinku, esa figura como en zigzag que representa el mar o las montañas según la zona, o las rayas que simbolizan la tierra. Esos motivos siguen teniendo un significado profundo, andino. O sea, la forma cambia un poco, pero el fondo, el significado, permanece. Exacto. Y luego tienes la fachalina, esa manta sobre los hombros. Sí. Podría recordar a un rebozo, a un pañuelo español, sí, pero la manera concreta de anudarla, si va al pecho, si va al hombro, eso es un código visual propio de Otávalo. Comunica el estatus social de la mujer dentro de su comunidad. ¡Qué maravilla! Es todo un lenguaje. Totalmente. Y las blusas bordadas. Bueno, aquí hay algo de debate sobre si la influencia es más del siglo XX o ya venía de antes, pero está claro que integran técnicas españolas. Se ve también en los bordados de Zuleta, que son una pasada, y esa técnica moderna vino de España. Pero de nuevo, la iconografía es andina. Flores locales, animales de allí, símbolos cósmicos. Fascinante cómo se negocia visualmente todo el tiempo. Y este patrón se repite en otras figuras conocidas de la vestimenta en América. En las fuentes se menciona al charro mexicano. Sí, sí, aunque sea brevemente, los paralelismos se ven. El traje de charro, que es todo un símbolo nacional en México, pues deriva del traje de jinete de Salamanca. Claramente.
Ah, mira. Pero se adaptó, claro. Se le pusieron botonaduras de plata, los sombreros se hicieron de ala mucho más ancha, más prácticos para el sol de allá. Lógico. Y si miras al chagra ecuatoriano, pues otra mezcla. Lleva el poncho de lana, que es una técnica preinca adaptada, pero a menudo con un sombrero de fieltro muy parecido al que se usa en Almería. Y, otra vez, las alpargatas de cabuya con el mismo diseño que las de Caravaca. Entonces, aquí llegamos al meollo de la cuestión, ¿no? No estamos hablando de una copia pasiva, ni de una simple imposición cultural a través de la ropa. No fue eso. No, en absoluto. Lo que las fuentes muestran es, bueno, lo que llaman una clara agencia indígena. Hubo una selección muy consciente de elementos españoles que les venían bien. Los telares de pedal, por ejemplo, que aumentaban la producción, o las alpargatas, por prácticas. Claro. Hubo una resignificación de símbolos. El pantalón blanco ibérico se convierte en símbolo de pureza andina. Y quizá lo más sorprendente, hoy día los sotavaleños son comerciantes textiles globales. Usan las antiguas rutas comerciales virreinales. Pero al revés, ¡Qué bueno! para vender sus tejidos en Madrid, en Nueva York, en Tokio. Hay una cita de un artesano en las fuentes que lo clava. Dice algo así como: tejimos con hilos ajenos, pero el diseño sigue siendo nuestro. Es buenísima esa frase. Clarísimo. Entonces el gran mensaje aquí, la idea principal, es que la vestimenta en la época virreinal fue como un lenguaje visual que se negoció constantemente. Un proceso súper dinámico de sincretismo. ¿Se adoptaron cosas de España? Sí, selectivamente, por utilidad, por técnica, pero siempre reinterpretándolas con su propia cultura, ¿no? Y Otavalo no es una foto fija del pasado, sino un ejemplo vivo, vibrante de esa fusión creativa que sigue hoy. Exactamente. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Cómo sigue siendo la ropa hoy un campo de diálogo cultural? Y a veces de tensión también. Pensemos en cómo las tendencias globales, la moda rápida, las marcas internacionales, cómo interactúan con las tradiciones textiles locales en distintas partes del mundo. Quizá estemos viendo, de otras formas, esas mismas dinámicas de adaptación, de resistencia, de resignificación, que marcaron la historia de la ropa otavaleña hace siglos. Es algo para darle una vuelta. Sin duda. Una reflexión muy pertinente para cerrar.